Doctor, ya estamos transmitiendo en vivo. A las 6 en punto vamos a empezar con la transmisión y voy a también empezar con la presentación tanto de usted como del curso y del tema que se va a exponer el día de hoy. Okay. ¿El doctor está en el Meet? Eh, Anuncia que en 2 minutos, o sea, vamos a empezar, que esperen, en 2 minutos empezamos. Pero anuncia. Doctor, disculpe. Vamos a empezar en unos 2 minutos. Estamos esperando que también la gente se vaya conectando a la transmisión en vivo, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ok. En 1 minuto, Luis. A las 6:02 empiezas. Empieza. Bien, una vez más, doctor José Martín Bonilla Leonardo, muy buenas noches y bienvenido a nuestro Centro de Arbitraje Juris Perú. Y también, estimados participantes, tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este curso programado para el día de hoy y previamente voy a dar una introducción de nuestro Centro de Arbitraje. Bueno, mi nombre es Liz Paola Guamastotanta, yo les voy a estar acompañando el día de hoy, soy asistente administrativo del Centro de Arbitraje Juris Perú y también de Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este seminario virtual organizado por el Centro de Arbitraje y Junta de Prevención y Resolución de Disputas Juris Perú, institución que ha sido creada el 3 de junio del 2014 y que se encuentra registrada en Renace Minjus y OCE, que ofrece a la sociedad una forma alternativa para resolver sus controversias en el marco de contrataciones públicas. Como centro de arbitraje, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento académico en materia de contratación pública, orientado a todos los actores que participan en este ámbito, ya sea de manera directa o indirecta. En esta oportunidad nos honra contar con la participación del destacado abogado José Martín Bonilla Leonardo, cuya sólida formación y vasta experiencia profesional lo convierten en una figura de referencia en el campo del derecho penal.
El doctor Bonilla es abogado por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y a su vez es magíster en Sistemas de Justicia y Racionalidad por la Universidad de Génova, Italia y Girona, España. También posee estudios concluidos de maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudios de doctorado en Derecho por la misma casa de estudios. Es miembro de la Sociedad Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales, sigla CEPEM. Es autor de ensayos y artículos académicos publicados en Perú y en el extranjero en materia de derecho penal. Fue defensor de oficio del Foro Militar Policial, también vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho y ejerció como profesor universitario en Derecho Penal y Filosofía del Derecho. Actualmente es abogado privado experto en materia penal y esta noche nos honra con su participación como expositor en el seminario titulado El delito de colusión en las contrataciones públicas, una temática de suma relevancia dentro del ámbito de las contrataciones con el Estado. Con la finalidad de generar un espacio enriquecedor de preguntas y diálogo al final de las ponencias, les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del número de WhatsApp 9600526332 o dejarlos en la caja de comentarios de esta transmisión. Augurando que esta exposición será de gran valor para todos los participantes y sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Bonilla. Muchísimas gracias por la amable presentación y muchas gracias a través de tu persona a la dirección del Centro de Arbitraje en la persona del doctor Alain Ramos, a quien también agradezco por la invitación a compartir este día a través de esta breve disertación respecto de un delito que está íntimamente vinculado al ámbito de la contratación pública, como es pues el delito de colusión. Para efectos de poder desarrollar esta exposición, vamos a compartir algunas diapositivas que he preparado para efectos de la exposición del día de hoy. Esta exposición está pensada justamente en el público objetivo en el cual está dirigido, que es no necesariamente a personas expertas o especializadas en derecho penal, sino que pretende ser una guía básica, introductoria a las nociones de cómo puede uno verse involucrado en un delito como este para personas que no necesariamente tengan una formación jurídica. Bajo esta perspectiva es que hemos preparado una presentación tratando de hacerla de la manera más sencilla posible a fin de que pueda ser comprendida por todas las personas que puedan compartir esta conferencia a fin de tener una idea y una noción básica no solamente de qué es el delito de colusión, sino que tengan una idea y una noción básica de algunos conceptos y elementos importantes vinculados a la imposición de una sanción penal en el marco de un proceso donde a una persona pues se le atribuye ser autor o partícipe de un delito de colusión. Entonces vamos a empezar con una noción muy básica, y es que todo delito, el delito de colusión, no escapa a este ámbito, se encuentra insertado dentro de lo que es un conocimiento conocido como el derecho penal. Y el derecho penal, como noción general, nosotros debemos tener en consideración que puede estar conceptualizado de una manera formal o de una manera material, y en términos estrictamente sencillos, el derecho penal de cada país, desde alguna vertiente formal, será aquel sistema de conductas, o será cada una de las conductas específicas que han sido seleccionadas y que han sido descritas en una norma llamada Código Penal. Entonces, cuando uno coge un código penal y empieza a leer las conductas que allí se han descrito, encuentras lo que en sentido muy básico es pues el derecho penal formal, ¿no? Que es la descripción de estas conductas que surgen de aquellas descripciones que se han hecho en el Código Penal. ¿Por qué es importante esto? Porque el delito de colusión precisamente se encuentra descrito dentro de nuestro Código Penal.
Si uno quiere tener una primera idea, una primera noción bastante básica de cuáles son estos elementos, de a lo que en nuestro país le llamamos colusión, pues el primer paso sería tomar un código penal y buscar el artículo donde se ha desarrollado el título del delito de colusión. Y desde una vertiente material, el delito es aquel acto que afecta a un bien jurídico. ¿Por qué tiene relevancia esto en función del delito de colusión? Porque en el delito de colusión siempre los actos que se reprochan, los actos prohibidos por los cuales el Ministerio Público inicia una indagación y trata de que posteriormente se imponga una sanción a las personas vinculadas en un acto colusorio, se fundamenta en el hecho de una afectación. ¿Y cuál es esa afectación? En el caso del delito de colusión, como en la mayoría de los delitos contra la administración pública, esto se va a fundamentar en la afectación del patrimonio estatal, ¿no? Aun cuando existen opiniones en la doctrina en el sentido de que no solamente se tutela el patrimonio estatal, sino que se tutela también el correcto funcionamiento de la administración pública. Se trata de preservar la majestad de la imagen de la administración pública frente a la sociedad, ¿no? Esto es que la percepción que tenga la ciudadanía respecto de la administración pública es que ésta está conformada por personas que tienen un sentido de interés de servicio a la nación, ¿no? Pero por la naturaleza del delito de colusión, lo que importa centralmente y lo que legitima a que un fiscal nos investigue por este tipo de actos es centralmente que se haya identificado el riesgo de afectar el patrimonio del Estado en el marco de un proceso de contratación pública, o que realmente se haya corroborado el hecho pues de que ha habido una afectación al patrimonio estatal, ¿no? Entonces, estas dos nociones tienen vinculación con lo que vamos a ir conversando en esta breve conferencia. Ahora, cuando a una persona la inician a investigar en un proceso donde cita el Ministerio Público, o puede ser una citación de la Dirección de la Policía contra la Corrupción, pues nosotros, si no tenemos una noción sobre cómo funciona el sistema de justicia penal, siempre vamos a tener interrogantes, y las interrogantes más básicas que una persona se hace cuando se ve insertada dentro de un proceso penal, primero es preguntarnos a quién corresponde ejercer estas potestades de investigarnos, ¿no? ¿Cómo es que se identifica, cómo es que se ordenan las conductas, que pueden ser conductas permitidas o conductas prohibidas, ¿no? ¿Cómo garantizamos o cómo se puede garantizar que me den un trato igualitario si es que estoy siendo investigado dentro de un proceso penal, ¿no? Y cómo es que finalmente puedo tener yo la posibilidad de ejercer cierto control respecto de aquellas personas que ejercen estas funciones de indagación o investigación penal donde me encuentro insertado. Y estas preguntas tienen su respuesta en lo siguiente, ¿no? Lo primero, ¿a quién corresponde el ejercicio de esta función? Conforme está estructurado nuestro Estado, pues la competencia de la Administración de Justicia Penal, en términos más sencillos, quienes te pueden investigar y después acusar por un presunto acto de colusión, tiene su origen en el principio de separación de poderes clásico y después en la evolución con la creación de organismos constitucionalmente autónomos, como en nuestro país existe el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público y la Policía Nacional, ¿no?, que son dos entidades que trabajan de manera armónica en la investigación de los delitos, son las que van a tener a su cargo la investigación y posteriormente, estrictamente la Fiscalía, la acusación por un hecho colusorio, pues que parezca indebido, ¿no?, y que merezca una sanción. Y esto se tendrá que presentar ante el Poder Judicial. El Poder Judicial está compuesto por los jueces, ¿no?, de toda la República, y el personal no jurisdiccional que apoya a los jueces, secretarios judiciales, asistentes, y que estarán a cargo de decidir si le dan la razón
o no le dan la razón a un fiscal cuando el fiscal formule alguna petición contra una persona vinculado a un delito, que en este caso pues sería un delito de colusión. La segunda pregunta es cómo puedo yo identificar las conductas y prever las consecuencias. En derecho conocemos esto como seguridad jurídica, y esto está íntimamente vinculado a la noción de la que conversamos hace un momento, que es la noción de derecho penal formal. Yo, ¿cómo puedo identificar las conductas? Pues la primera vía es tomando el compendio de leyes, ¿no?, general, que es el Código Penal, y allí leyendo e identificando las conductas que son pues reprobadas, ¿no? Ahora, dentro de un ámbito tan especializado como es el ámbito de la contratación pública, ¿no?, donde existen diversos sistemas de contratación específicos, clásicos, no clásicos, también una forma de poder tener seguridad jurídica en el sentido de poder conocer en cierta medida cuál es el ámbito de aquello que está permitido o aquello que está prohibido. Si yo me desempeño en un área de abastecimiento, si yo trabajo como residente de obra, si yo trabajo como ingeniero supervisor, tengo necesariamente que también leer con mucha rigurosidad la ley y el reglamento de contrataciones del Estado, ¿no? Y si es que es más ideal todavía, mi diligencia tendría que estar al tanto de los pronunciamientos de la Dirección Técnica Normativa del OCE, ¿no? Porque esa es la única manera en la cual yo voy a poder, dentro de este ámbito muy subespecializado, como es el ámbito de la contratación pública, conocer los contornos y los límites de lo que está permitido y de lo que está prohibido, ¿no? ¿Y por qué este deber de diligencia tiene que cumplirse así? Porque se entiende que quienes están insertados dentro de un ámbito tan subespecializado como es el de la contratación pública, por lo general son personas que tienen un nivel de formación superior universitaria, ¿no? Entonces, no estamos en este tipo de delitos frente a personas como puede ser pues en un delito de hurto o en un delito de robo, que lo puede cometer cualquier persona y que no necesariamente tiene una formación consolidada. En este tipo de delitos, por lo general, las personas a las que se les atribuye responsabilidad son personas con una formación mínima, básica, universitaria, concluida, ¿no?, que ejercen justamente dentro del ámbito de la función pública. Entonces, por eso es que es muy importante, siendo un ámbito tan subespecializado, que se cumpla con este deber de información, porque esa es una de las primeras formas en las que uno puede tener una precaución debidamente diligente de que más adelante en el ejercicio de las funciones vinculadas al ámbito de la contratación, pues no incurran en actos que de acuerdo al contexto en el que se haya desarrollado una contratación pública, pudiera eventualmente ser considerado como una contribución a algún hecho ilícito, ¿no? Entonces, siempre hay que estarse informando, ¿no? Por un tema de seguridad jurídica, que en este tipo de casos, como reitero, pues dependerá mucho también del deber de debida diligencia de las personas que se desempeñan dentro de este ámbito subespecializado del derecho, ¿no? Ahora, ¿cómo garantizas que te den un trato igualitario dentro del ámbito de una investigación? Pues convencionalmente todas las personas tenemos derecho a la igualdad ante la ley y las consecuencias que de esta derivan, ¿no? Entonces, si ustedes están siendo sujetos de un proceso de investigación a nivel policial, entre la Dirección contra la Corrupción, a nivel del Ministerio Público, o tal vez ya siendo sujetos de un proceso penal, precisamente a partir del principio de igualdad de trato ante la ley, surge una serie de garantías fundamentales a favor de ustedes, las cuales son garantías mínimas de índole material y de índole procesal que se debe respetar a todo ciudadano. Como por ejemplo, dentro del ámbito de la contratación pública, cuando una persona se le ha insertado dentro de este tipo de procedimientos, usualmente lo que a veces acontece es que existe la necesidad de practicar pericias especializadas, ¿no? Entonces, muchas veces
las imputaciones que va a hacer el Ministerio Público en este tipo de delitos se van a basar en informes de control, en informes de auditoría, en peritajes contables, ¿no? Y entonces, justamente en función de este principio de igualdad, ustedes tienen derecho también, para estar en igualdad de condiciones, de probar o contribuir a reforzar el estatus de inocencia que se debe presumir a su favor, pues poder ofrecer pericias de parte, designar peritos de parte que controlen el rigor técnico con el cual actúen los peritos oficiales del Estado en este tipo de delitos, ¿no? Y esto surge justamente a partir de este jus cogens internacional del principio de igualdad. Y finalmente, ¿cómo se controla esta forma de ejercicio del poder? Pues a partir de las instituciones democráticas, una de las cuales es el Poder Judicial. Por ejemplo, en el contexto anterior que estaba mencionando, si a una persona que está insertada dentro del marco de un proceso donde se le está investigando por un delito de corrupción, se le ha notificado con una pericia y por circunstancias ajenas a su voluntad, pues ha tomado conocimiento de esto de manera tardía, no tuvo la posibilidad de conocer, es más, ni siquiera se le notificó la pericia de manera completa. Entonces uno designa un perito y a veces el Ministerio Público les puede responder en el sentido de que el Código Procesal Penal establece un plazo específico para que ustedes presenten su pericia de parte. Entonces, si no les hacen caso inicialmente a esa petición, ustedes justamente pueden acudir a una institución democráticamente consolidada, como es el Poder Judicial, para que un juez pueda tratar de ordenar el ejercicio de la administración de justicia dentro del ámbito de la Fiscalía, ¿no? O sea, la Fiscalía, como titular de la acción penal, que es el que los investiga y eventualmente los acusa, está también sujeto al control en el ejercicio de sus potestades de los jueces, bien específico en nuestro país, de un juez que se llama juez de investigación preparatoria, ¿no? Entonces, ¿por qué se sanciona? Y ahora pasando a un aspecto un poco más específico después de estas nociones generales, ¿por qué se sanciona una persona en el derecho penal? ¿Por qué te sancionan cuando se te atribuye un acto de colusión y al final el juez emite una sentencia declarando tu responsabilidad? ¿Por qué? Pues primero, porque el juez tiene que haber identificado que se ha ejecutado un acto, y ese acto tiene que haber estado descrito con claridad en la acusación fiscal. Y ese acto también tiene que haber estado descrito con claridad en la sentencia. Y el juez tendrá la obligación de no poder variar la descripción del acto que se te atribuye, que tú has realizado, en la sentencia. Si el fiscal postuló que tú ejecutaste un acto de una manera determinada, el juez estará obligado a describir la ejecución de ese acto conforme lo ha planteado el Ministerio Público. Y ese acto que se te atribuye, que has cometido, pues deberá estar previsto previamente como un acto prohibido. En este caso, como estamos hablando del delito de colusión, pues el Código Penal ha establecido dentro del marco de los procesos de contratación pública que está prohibido que las personas que tienen a su cargo alguna de las fases de la contratación puedan acordar ilegalmente con algún proveedor del Estado algún acto pues que pueda generar un perjuicio al patrimonio del Estado o que lo genere materialmente. Eso está descrito en el Código Penal peruano. Entonces, si se ejecuta alguna acción destinada a favorecer ilegalmente a un proveedor del Estado en el marco de un proceso de contratación, pues eso los hará pasibles eventualmente de una sanción. Entonces, primero, les dirán que han ejecutado un acto concreto, se identificará que ese acto previamente ha estado escrito en el Código Penal y a partir de allí, de las pruebas que se actúen dentro del proceso penal donde ustedes se les va a insertar, se les va a atribuir a ustedes que ustedes conocían que estaban ejecutando ese acto, ¿no? Esta es otra condición para que los puedan sancionar. No puede ser sancionada dentro del marco de un delito de colusión una persona que desconocía del hecho indebido que presuntamente se cometió, ¿no? Por ejemplo, a ver, pongámonos a pensar que ustedes trabajan dentro de una de las áreas
destinadas dentro de la administración pública a autorizar el pago por la prestación de un servicio, ¿no? Y a ustedes les entregan documentos que en apariencia pues revelan que el proveedor ha cumplido el servicio a satisfacción, ¿no? Y les remiten toda la documentación. Entonces, si ustedes en función de ese conocimiento de esta documentación de carácter oficial pueden advertir de que pues aparentemente todo es regular y todo es normal porque está la documentación suficiente, y ustedes ordenan ese pago, pues, y después se descubre, ¿no? Después ya de que ustedes autorizaron el pago, se descubre que en realidad quienes les entregaron esos documentos omitieron información relevante, como podría ser que el proveedor incumplió la prestación del servicio dentro del plazo, no brindó el servicio en las condiciones y calidades que debía realizarlo, ¿no? O ha proveído un bien que no cumple las características a las cuales se había comprometido, pero nada de eso estaba en los documentos que ustedes analizaron al momento de autorizar el pago. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no podrían vincularlos a uno de estos delitos. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes ejecutaron el acto, que es el análisis de estos documentos, ustedes no conocían esa irregularidad. Esa irregularidad surgió posteriormente, ¿no? Entonces, ¿a quiénes se sancionará? A los que sí conocían de esa irregularidad. Por ejemplo, la persona que dolosamente les entregó este documento con esa información falsa o inexacta, ¿no? Entonces, esta es otra condición que tiene que cumplirse para que ustedes los puedan sancionar. Tiene que corroborarse a partir del contexto concreto de los hechos donde ustedes estén involucrados, que ustedes conocían. Claro, no podemos llegar al extremo perverso de lo que en derecho conocemos como la prueba diabólica, de que, oye, ustedes no han probado que yo conocía, ¿no? Porque, claro, naturalmente nadie puede saber lo que está en la mente de las personas, pero lo que sí podemos hacer, y de hecho se hace en los procesos judiciales, es que a partir de los datos objetivos que se van corroborando dentro del proceso, en función del contexto de un caso, se puede afirmar que tú conocías algo. No porque hemos entrado en tu mente y hemos descubierto lo que estás pensando, pero se te atribuye un conocimiento determinado en función de lo que se pruebe en el contexto específico del hecho, ¿no? Por ejemplo, si a ustedes les mandan el bloque de documentos para autorizar un pago en el marco ya del proceso justamente final del ámbito de la contratación, que es la ejecución del pago al proveedor que ha brindado un servicio o que ha ejecutado una obra, y ustedes, por su experiencia, porque como les digo, este es un ámbito subespecializado, porque también así lo establece la ley y el reglamento de contrataciones y otras directivas aplicables, advierten que, oye, hay un documento que falta, ¿no? O sea, hay un documento que se refiere a que el contratista ha cumplido, sí, pues con la prestación del servicio, ¿no? Dentro del plazo, pero por ejemplo, ustedes advierten que dentro de los documentos no les anexan el contrato. Y la pregunta es, ¿ustedes podrían simplemente decir, oigan, pero yo vi que me estaban enviando un oficio, una carta donde decía que el proveedor X había cumplido el servicio, ¿no? Claro, faltaba el contrato, claro, yo no sabía cuál era el plazo específico, pero en este caso concreto había un documento que me decía que él se había cumplido. Entonces, en ese caso, esa ausencia del contrato, por ejemplo, donde se estableció el plazo en el que debía cumplirse con brindar esa prestación contractual, y el hecho de que ustedes conocieran que esa ausencia del contrato no les permitía saber si realmente el contratista había cumplido con ejecutar la prestación del servicio, la ejecución de la obra dentro del plazo, es un acto a partir del cual a ustedes les podrían atribuir el hecho de que ustedes se representaron la posibilidad de que la información de ese documento que daba por cumplido el servicio dentro del plazo era una información inexacta y hasta tal vez irreal. Porque si yo no tengo el contrato donde se fijó el plazo en el que debía brindarse la prestación, ¿cómo podría yo haber tenido la seguridad de que en efecto ese documento tiene una información confiable? Entonces, en ese caso, por ejemplo,
conforme al contexto en el que se ha dado el hecho, sí podrían atribuirles, en ese caso, el conocimiento de ese hecho indebido. Y si ustedes dan trámite a ese pago de manera indebida, ¿no? Entonces podrían verse insertados o inmersos dentro de un acto, de un delito en el ámbito de corrupción de funcionarios. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes para prevenirse de que no suceda lo que les estoy diciendo? Actuar con debida diligencia, ¿no? Pueden parecer hasta funcionarios estrictos y bastante especiales, ¿no? Porque les van a decir, oye, ¿por qué me paras observando? Oye, ¿por qué paras diciendo que falta esto, no? Es que esa es la única forma, ese rigor en el ejercicio de su función es la única herramienta de protección que ustedes van a tener para que a futuro, si se descubre alguna irregularidad, no les puedan atribuir a ustedes que conocían o que debían conocer por el contexto algún hecho irregular que se pudo haber estado ejecutando en el marco de una contratación. Ahora, también otro aspecto que deberá analizarse previo a que ustedes les puedan imponer una sanción es que no exista alguna norma que autorice realizar tal acción, ¿no? En el derecho penal pueden existir actos que en principio pueden parecer indebidos, pero puede ser que ese acto que en apariencia es indebido, en realidad estaba permitido. Y les voy a poner un ejemplo práctico. Ustedes recordarán, porque es un hecho notorio y que todos hemos atravesado, el tema del contexto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, en el contexto de la pandemia del COVID-19, pues nadie quería alquilar un inmueble para que allí se pongan, por ejemplo, centros de atención para los pacientes COVID, ¿no? Es más, en las redes sociales toda la gente reclamaba y un poco más pedían que los enfermos de COVID los pongan en un campo de concentración alejados de toda la civilización. Ese más o menos era el contexto. Y entonces ustedes trabajan, imagínense, en el hospital regional, ¿no? Y dentro del ámbito de sus funciones, pues está el de autorizar y el de buscar en realidad dónde se puede establecer alguno de estos centros de atención. Pero sucede que, como les digo, en ese contexto nadie quiere alquilar. Nadie quiere alquilar. Y entonces aparece pues una única persona, un único proveedor que dentro de un contexto como es una situación de emergencia, está dispuesta a alquilar, ¿no? Pero naturalmente, pues en ese contexto de una situación de emergencia excepcional, es un único proveedor, nadie más quiere alquilar, pone un precio X que parece ser elevado, ¿no? Pone un precio X que parece ser elevado. Y esto es lo que se conoce en el ámbito de la contratación como contratación directa. Naturalmente acá no ha habido un requerimiento previo, no ha habido esa identificación de las características por parte del área usuaria de la entidad, no ha habido naturalmente un estudio de mercado, era imposible porque nadie quería alquilar, ¿no? Entonces se suscribe directamente un contrato con el proveedor y pasan los años y la fiscalía inicia una indagación por eso y les dicen, no, oigan, ¿cómo es posible que ustedes han hecho un contrato, un proceso de contratación directa en este caso? No ha habido ni estudio de mercado, probablemente ese precio está sobrevalorado, ¿no? Y aparentemente pues es un hecho indebido o un hecho irregular, no hay estudio de mercado, hay una pericia institucional de la fiscalía que dice que ese precio aparentemente era sobrevalorado, ¿no? Y entonces todo apuntaría en apariencia a que pudieron haber estado insertados dentro de un acto de corrupción. Pero después ustedes se ponen a revisar la normativa especializada aplicable al contexto de la pandemia y encuentran que hay un decreto supremo que se emitió más o menos el año 2021, los hechos de este caso, que les comento, se suscitaron el 2022, y que establecía pues que todo eso que la fiscalía está cuestionando, ¿no? Que no había requerimiento, no había estudio de mercado, ¿no? Todo eso se podía subsanar, y se podía subsanar no en el plazo de 10 días que dice el reglamento de la ley, sino que se podía subsanar en ese plazo de 10 días más 30 días, en un plazo de 40 días. Y ustedes hacen su cálculo y dicen, a ver,
Cuando se presentó el proveedor, firmamos el contrato, no habían pasado ni 15 días. O sea, estábamos dentro del plazo para regularizar y subsanar todo eso, porque el decreto supremo habla de regularizar. Entonces, en apariencia, un hecho que al inicio parecía indebido, no lo es, porque hay una norma, por esta situación excepcional, que permitía que sí se pueda regularizar toda esa documentación que al inicio no existía. Entonces, otro aspecto que uno debe evaluar o que van a evaluar respecto de ustedes, si es que en algún momento les atribuyen algún presunto acto de corrupción de funcionarios, es que no solamente ustedes aparentemente hayan transgredido la ley y el reglamento, sino que puede ser, como en el caso que les comento, que alguna normativa mucho más subespecializada establezca de que aquello que parecía ilegal, al final era un acto permitido, ¿no? Entonces, y un último aspecto, pues, que se va a tener que analizar para que ustedes les puedan atribuir determinada responsabilidad penal, pues será que ustedes hayan podido tener la posibilidad de actuar de una manera diferente, ¿no? Que ustedes podían actuar de manera diferente, pese a que pudieron hacerlo, decidieron actuar mal, decidieron actuar de manera ilegal, y por tanto, ¿no? Eh, y por tanto, pues al final les reprochan justamente el acto que ustedes han cometido y les imponen una sanción. Planteo ahí un ejemplo también, un caso muy extraordinario, no lo he visto en la realidad, pero que no sé, pues podría suceder. Imagínense que ustedes son miembros de un comité de selección y en medio del proceso de revisión de las ofertas, no, de las propuestas, justo el día que van a revisar las propuestas de los proveedores, les llega un mensaje de WhatsApp a su celular, ¿no? Y donde está la fotografía de su esposa o su esposo, dependiendo, maniatado, amarrado a una silla, ¿no? Y donde dice, tiene que ganar el proveedor uno o si no ya vas a ver, ¿no? Y no digas nada porque si no ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ustedes empiezan a revisar los documentos de este postor uno, pero el postor uno no cumplía nada, ¿no? O sea, no cumplía por lo menos dos requisitos de presentación obligatoria, no estaban en su propuesta. Pero convences haciendo una interpretación muy, muy extraordinaria de las bases de que sí se debe admitir esa propuesta y al final logras que ese proveedor gane, pues, y se le adjudica la buena pro, ¿no? Y entonces allí, claro, ustedes pueden decir, oye, hay un acto de concertación con el tercero beneficiario. Sí, pues el mensaje de WhatsApp, ¿no? Donde te dijo, sabes, tienes que hacerme ganar o si no, ya sabes. O sea, un acto de concertación, ha habido una acción que tú has desplegado porque has hecho que se le otorgue la buena pro a un contratista, pues que definitivamente no debía ganar porque ni siquiera cumplía dos requisitos de presentación obligatoria, ¿no? Se han cumplido los elementos del tipo, tú conocías lo que estabas haciendo, no hay una norma que te permita hacer lo que estabas realizando, pero hay una causa eximente al final que se llama miedo insuperable, o sea, tú podías actuar de otro modo, no, pues no podías actuar de otro modo porque si lo hacías, probablemente se iba a atentar contra la vida de tu esposo o de tu esposa, ¿no? Entonces allí se cumplirán los elementos previos, se dirá que tu acto era un acto no permitido, no tenía una conducta que lo amparara, tú conocías lo que estabas haciendo, coordinaste a través de un mensaje de texto con personas vinculadas al proveedor que iba a ganar, pero al final no te sancionarán, y no te sancionarán porque no tenías forma de haber actuado de otro modo. Entonces, estos son aspectos o elementos que siempre se van a analizar en cada caso concreto donde se le atribuya a una persona que ha cometido, pues, presuntamente un delito, ¿no? ¿Y dónde están estos requisitos? Ustedes se preguntarán, pues estos requisitos están en las descripciones generales que se hacen en el Código Penal, ¿no? Y que nosotros estudiamos dentro de la parte general y la teoría del delito, ¿no? Estos son requisitos de índole general, son requisitos que se cumplen y se deben cumplir para cualquier tipo de delito, ¿no? Que se deben cumplir para cualquier tipo de delito, ¿no? Existe una circunstancia un poquito excepcional, ¿no? Este elemento de que debías conocer lo que estás ejecutando se aplica al 99% de los delitos. Hay un pequeño 1% de delitos
donde te pueden sancionar sin conocer, y es lo que conocemos como culpa inconsciente, ¿no? Pero como no es el objetivo de esta conferencia, no vamos a desarrollar eso, se los doy solamente como dato, ¿no? ¿Hay casos donde te pueden sancionar penalmente sin conocer lo que estás haciendo? Sí, se llama culpa inconsciente. Ahora, ¿cómo se llega a establecer que una persona debe ser sancionada, ¿no? Entonces, ya después de estos requisitos generales que hemos analizado, pues siempre tendrá que haber un proceso de indagación previa, ¿no? Procesalmente le llamamos investigación preliminar, investigación preparatoria, ¿no? Pero que en términos sencillos es una indagación previa, ¿no? Respecto de poder identificar quiénes son las personas que han participado en ese proceso de contratación, quiénes han sido los contratistas involucrados, cuál es el objeto de contratación, cuáles son los documentos que se presentaron, cuáles pudieran haber sido las irregularidades. En este proceso de indagación previa, a veces, en algunos casos, se van a pedir levantamiento de secreto de comunicaciones, ¿no? Levantamiento de secreto bancario, porque podría haber un caso donde algún proveedor o personas vinculadas al proveedor hicieron transferencias bancarias a personas integrantes del comité de selección o allegados a estas, ¿no? Entonces, en esta indagación previa se tratará de recopilar toda la información que permita esclarecer aquello que ha sucedido. Una vez que el Ministerio Público aclare cada uno de los puntos relevantes para tomar una determinación, lo que formulará, si es que está convencido de que ha encontrado evidencia suficiente de algún aspecto irregular, es formular una acusación, ¿no? Y esta acusación se presentará en un proceso que se llama juicio oral, y después de este juicio oral se emitirá una sentencia, ¿no? Que puede ser una sentencia que declare su responsabilidad penal, o puede ser una sentencia que establezca que no tienen responsabilidad, ¿no? Aunque muchas veces, y aquí lo he puesto como una especie de nota a pie, ¿no? En los casos de corrupción de funcionarios, sobre todo cuando se trata de funcionarios y servidores, no de los contratistas, pero sí de los funcionarios y servidores, en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos, hay incluso una fase previa, esta indagación previa del Ministerio Público, ¿no? Que viene a ser justamente las fases de procedimientos sancionadores que se hacen a través de los órganos de control, en este caso la Contraloría General de la República, y todos los órganos de control que tiene cada entidad, que actualmente ya forman parte de la estructura orgánica de la Contraloría, ¿no? Ahí es donde se hacen pues las acciones de indagación, las acciones de control, previo, concurrente, posterior, ¿no? Y que van a identificar si dentro del marco de algún proceso de contratación, pues se ha encontrado algún hecho irregular. ¿Por qué es esto relevante? Porque muchas veces yo he visto en la práctica que existen varios funcionarios, servidores, que descuidan esta fase de la indagación administrativa a cargo de la Contraloría, bajo la idea que, bueno, esto solamente es un tema administrativo, ¿no? Y lo que no conocen es que, lamentablemente, a veces lo que se comprueba a partir de la información disponible en esa fase, al final es lo que va a servir de sustento para atribuirles algún ámbito de responsabilidad penal en el proceso. ¿Por qué? Porque los informes finales de auditoría que hace la Contraloría General de la República, por mandato legal, tienen carácter de prueba preconstituida y se incorporan como medio probatorio institucional dentro de los procesos penales. Entonces es muy relevante que si ustedes ejercen la función de servidor o funcionario y por ahí les llega una notificación de una auditoría, informe de control, ¿no? De una notificación, pues la recomendación es que analicen esto con el abogado que sea de su confianza para poder identificar cómo pueden ustedes contribuir a esclarecer esa circunstancia, esos hechos en los cuales se les está pretendiendo vincular. Porque yo he visto muchos casos donde hay personas que ni siquiera tendrían que haber sido conducidos al ámbito de la investigación del Ministerio Público, pero que al final sucede porque descuidaron esta fase previa, ¿no? Y no presentaron descargos, no presentaron las aclaraciones respecto de los cuestionamientos que se hacen en esta fase previa. Entonces, esa fase previa, dentro del marco de los delitos de corrupción de funcionarios, es muy importante, ¿no? Ahora, otra noción importante para
poder entrar ya en la parte final a lo que es estrictamente el delito de colusión, es conocer también cuáles son los elementos particulares que tienen los delitos. Hace un momento hemos visto los elementos generales. Esto tiene un nombre técnico, ¿no? Acción, tipicidad, objetiva, tipicidad subjetiva, antijuricidad, culpabilidad. Yo no les he puesto ese nombre, yo les he explicado la noción a través de ejemplos. Y así como hay características generales, hay características específicas, ¿no? Cada delito en concreto, en este caso el delito de colusión, el delito de hurto, el delito de robo, el delito de cohecho, todos de manera particular van a tener elementos específicos. Y estos elementos específicos serán elementos objetivos, subjetivos y normativos. Los elementos objetivos serán los sujetos del delito, la conducta hecho base, el objeto material, el resultado típico, los elementos subjetivos, el dolo, la culpa, el ánimo, y los normativos se hacen referencia a afirmaciones o a términos muy técnicos que requieren una interpretación jurídica. Por ejemplo, en el delito de colusión hay una característica muy particular, y es que el sujeto activo del delito de colusión no puede ser cualquier ciudadano. El sujeto activo de un delito de colusión solamente podrá ser aquella persona que cumpla las condiciones para ser considerado funcionario público, ¿no? En un momento vamos a ver qué condiciones, qué características se tienen que cumplir, pero lo primero es que no toda persona puede ser autor de un delito de colusión. Será solamente aquella que cumple esas condiciones o requisitos para ser considerado como tal dentro del ámbito de la administración pública, ¿no? El delito de colusión es un delito eminentemente doloso. Eso quiere decir que solamente podrán sancionarlos cuando se corrobore que ustedes han actuado conociendo que estaban contribuyendo a un acto dirigido a defraudar el patrimonio del Estado, ¿no? Y el concepto normativo dentro del delito especial de colusión pues era el concepto de funcionario público, ¿no? Y este concepto de funcionario público, a continuación vamos a ver de qué trata, ¿no? Primero, preguntémonos, ¿tiene relevancia la distinción entre funcionario y servidor para el derecho penal? No. Para el derecho administrativo tal vez, para el derecho laboral, para cálculo de beneficios laborales, para un proceso civil probablemente, si los demandan civilmente por una obra mal ejecutada, se verá el ámbito de la responsabilidad civil para cuantificar el nivel indemnizatorio que tenga cada uno, no lo sé, pero para el derecho penal es irrelevante. Esa distinción tradicional entre yo soy funcionario y yo soy servidor es intrascendente para el derecho penal, porque el derecho penal ha generado una propia noción, y para lo que el derecho penal importa, lo relevante, lo importante es el concepto genérico de funcionario público. Y el derecho penal tratará como funcionario público, para efectos de la comisión de un delito, sea que administrativamente tengan el estatus de funcionario o de servidor. Le va a dar lo mismo al derecho penal, y esa distinción no va a tener ningún efecto práctico, al menos en la visión general de este tipo de delitos, ¿no? Entonces, tanto el funcionario como el servidor van a tener el mismo nivel de competencia para el derecho penal para ser pasibles de una sanción. ¿Y cómo yo puedo saber si el derecho penal me va a considerar como funcionario público? Y aquí tenemos que acudir a la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción, ¿no? En esta convención se ha establecido cuando una persona se le puede considerar funcionario, ¿no? Un primer caso es que un funcionario, para efectos del ámbito de responsabilidad penal, será toda persona que tenga un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo, judicial, en un estado aparte, en este caso en el estado peruano, ya sea que fuese designado, que sea elegido, que sea ese cargo permanente, que sea temporal, que sea remunerado, que no sea remunerado, porque yo he visto en algunos casos que la tesis de defensa se sustenten, yo no tenía vínculo laboral porque no me remuneraban, no era funcionario. Falso. Es irrelevante que sea remunerado o no remunerado, cualquiera sea el nivel de la jerarquía que uno tenga dentro del ámbito de la administración. Segundo elemento con el cual puede determinarse cuándo uno es funcionario: toda otra persona que ejerce una función pública, incluida para un organismo público,
empresa pública, ¿no? Pongámonos a pensar en Petroperú, es una empresa de economía mixta, ¿no? O sea, estrictamente no es una empresa estatal pura, pero las personas que trabajan allí, a efectos de la Convención contra la Corrupción, son funcionarios. O que preste un servicio público, ¿no? Por ejemplo, acá ha habido tradicionalmente un aparente debate, por ejemplo, decir los notarios son o no funcionarios públicos, y había una tendencia a decir que no, porque ellos propiamente no cumplen en realidad una función que sea remunerada directamente por el Estado, porque los remuneran los particulares. Falso. A consideración de la Convención de los Delitos de la Lucha contra la Corrupción, un notario, por el simple hecho de prestar un servicio público, podría ser catalogado como funcionario público, según lo definido en el ordenamiento jurídico interno del Estado parte y que se le aplique el presente instrumento. Tercera forma en la que se puede establecer si uno es funcionario o no: toda otra persona definida como funcionario público en el ordenamiento jurídico interno, o sea que cada Estado puede tener la potestad de establecer incluso una normativa mucho más amplia, mucho más detallada respecto a algunas condiciones en las cuales fuera de estos supuestos uno podría incluso ser considerado como funcionario público. Y el Perú no es la excepción. Vamos a ver que en el Perú, más allá de esta noción, se ha extendido el concepto de funcionario público, mucho más. Ahora, ¿por qué es importante esta noción de la Convención contra la Corrupción? Porque, como les dije, para efectos del delito de colusión, características o elementos principales: para ser sujeto activo del delito de colusión tienes que ser funcionario. Entonces, en principio, estos son los criterios con los cuales uno podría identificar si es funcionario público para efectos del derecho penal o no. Y esto tuvo una aplicación práctica en nuestro país. Hubo un caso, el caso de Omar Chejade. No sé si recordarán quién es Omar Chejade. Fue más o menos del gobierno de Ollantumala, que fue electo congresista de la República, segundo vicepresidente de la República, ¿no? Y a Omar Chejade se le descubre, pues, teniendo una reunión, ¿no? Cuando ya había sido electo congresista y segundo vicepresidente, antes de asumir sus funciones, ¿no? Y tuvo una reunión de contornos medio ilegales, aparentemente, para favorecer una empresa brasileña. Eso es lo que se afirma por hechos de conocimiento público, ¿no? Y entonces, cuando se descubre este hecho, lo que se alega como tesis de defensa es: oigan, pero yo, está bien, me habían electo congresista, era electo segundo vicepresidente, pero ni siquiera había empezado a ejercer mis funciones, ¿no? O sea, ¿cómo me van a investigar como funcionario? ¿No? Él dijo, solo había sido electo, no estaba ejerciendo funciones, y eso es el argumento que podrían tener muchas personas dentro del ámbito de la contratación pública. Me eligieron como alcalde, todavía no había iniciado. Me eligieron como responsable de abastecimiento, oye, para el lunes recién iniciada mi función, ¿no? No es un argumento válido. Y no es un argumento válido en nuestro país porque incluso ya la ley 31.308, pues este es un caso que se ha dado todavía hace como unos 20 años atrás, pero ahora ya existe un criterio incluso ya de índole legislativa, ¿no? Que es la ley 31.308, donde se ha establecido que sí se puede procesar a los funcionarios que han incurrido en presuntos actos indebidos antes del ejercicio de su mandato, ¿no? Entonces, no es un requisito que ustedes puedan en un futuro decir, me eligieron, pero mi mandato yo lo empezaba a ejercer pues de aquí unas 2 semanas. No, no es válido. No era válido antes de esta ley, en aplicación justamente del criterio de la Convención de Lucha contra la Corrupción, y mucho menos es válido ahora en mérito de esta ley 31.308, ¿no? Entonces, desde el momento en que ustedes les comuniquen que van a ejercer una función pública, están obligados a respetar la majestad del ejercicio de ese cargo público, sea cuales fueran, ¿no? Porque si no, después puede tener consecuencias jurídico-penales graves respecto de ustedes. Más aún, como estamos hablando en este caso específico, si van a estar vinculados a un ámbito tan delicado como es el de la contratación pública. Y les comentaba que la noción de funcionario público
se había ampliado en nuestro país. O sea, en nuestro país, conforme lo establecía pues la Convención de Lucha contra la Corrupción, se señalaba que cada Estado parte podía en su ordenamiento jurídico interno establecer algunas circunstancias o supuestos adicionales que puedan ampliar esta noción. En nuestro país ha sucedido eso, pero no ha sucedido de la forma que ordinariamente se podía esperar, que podría haber sido a través de la dación de una ley. Lo que ha sucedido es que jurisprudencialmente se ha reconocido la condición de funcionario de hecho. Y claro, podría tal vez haber un cuestionamiento en el sentido de, oye, pero ¿cómo es que con la jurisprudencia se ha creado esta condición? Si lo que correspondería de manera correcta es que esto sea a través de una ley. Pero lo que sucede es que este es un reconocimiento que sí tiene base legal y parte justamente de las formas de participación y autoría, como lo vamos a ver, pero jurisprudencialmente se le ha denominado funcionario de hecho. ¿No? Nuestra jurisprudencia ha reconocido que en los delitos contra la administración pública puede existir un funcionario de hecho, pero ha establecido también que hay requisitos para que a una persona se le asigne tal condición. Hay dos pronunciamientos de la Corte Suprema que de manera concreta han analizado y han establecido criterios respecto a esto del funcionario de hecho. Una es la casación 3526-2023 nacional, y otra es la casación 442-2017 ICA. ¿Y cuáles son los elementos? ¿No? Este es el caso más reciente, que es la casación 3526-2013 nacional, y donde se ha establecido que para ser funcionario de hecho uno tiene que cumplir 4 condiciones. Primera, existencia legal del cargo. O sea, tú no puedes ser funcionario de hecho porque simplemente estuviste presente en la obra y ayudabas, asistías a alguien, pero dentro de los documentos normativos de la entidad, esas labores que tú hacías ayudando pues, no están previstas. Te podría decir la fiscalía, ya tú contribuiste a consignar en un cuaderno un registro indebido del cual no se ha podido calcular válidamente el plazo. Señora fiscal, lo que yo sé ni siquiera existe normativamente dentro de la entidad, ¿no? Entonces, funcionario de hecho, no. O sea, funcionario de hecho no es solamente porque de hecho, de facto, yo ejerzo alguna función vinculada al ámbito de la administración, no. La Corte Suprema ha dicho, primer elemento, tiene que existir legalmente ese cargo. Segundo, tienes que tener posesión del cargo pacífico, público, continuo y de buena fe, ¿no? O sea, no es que yo me meto a una obra donde están ejecutando una obra pública sin decirle a nadie y hago las veces yo pues de supervisor, ¿no? Por querer generar una buena impresión a mi familia o por querer engañar a la población aledaña a la ejecución de esa obra y hacerles creer de que yo tengo un cargo de potestad de control dentro de esa obra. No, tiene que ser una posesión del cargo pacífica, pública, continua y de buena fe, ¿no? De suerte, dice la Corte Suprema, que su actuación externa ha de ser de la misma naturaleza que sería la del funcionario de derecho. Tercer elemento, apariencia de legitimidad del título o nombramiento, ¿no? Existencia de un título, dice la Corte Suprema, aunque irregular, aparente, válido, y que tal designación pues así lo considere el interesado, ¿no? Lo que exige examinar caso por caso, ¿no? Caso por caso. Entonces acá, esto se refiere justamente al tema de la delegación de esta función por parte del funcionario competente, ¿no? Imagínense que ustedes son ingeniero supervisor de una obra, tienen su practicante que es bachiller en ingeniería que los está asistiendo y por X razón, para la culminación de la obra tienen que viajar de extrema urgencia. Y entonces ustedes con un memorando le delegan a su asistente bachiller en ingeniería que por favor estos 2-3 últimos días que queda se haga cargo pues del control y la supervisión de la correcta ejecución de la obra, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, sí podría cumplirse este primer, segundo, tercer requisito. ¿Por qué? Porque les está delegando esa función y a eso es a lo que se refiere la apariencia de legitimidad del título de nombramiento, quien tenía esa competencia legal previamente para ejercer esa función, ¿no? Como es
el ingeniero supervisor de obra en este caso, ¿no? Y un cuarto elemento es que el cargo se ejerce con la anuencia, permiso de las autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situación, ¿no? Que esto es complementario, bueno, esto, la Corte Suprema ha puesto que esto es un requisito adicional que se estableció en la jurisprudencia colombiana, pero que desde mi punto de vista está insertado dentro del tercer requisito, que es la apariencia de legitimidad del título de nombramiento, porque no podría haber una apariencia de legitimidad o nombramiento válida si quien te asigna esa función ni siquiera ejercía esa función, ¿no? Entonces, me parece, para mí, que eso está ya insertado dentro de este tercer requisito, pero la Corte Suprema lo ha disgregado como específicamente cuentes con la autorización o el permiso de la autoridad encargada de controlar o impedir. Eso está en el fundamento cuarto de esta casación 3526-2013 nacional, ¿no? Entonces, argumentos de a mí no me contrataron, yo solamente estaba allí, me delegaron, me encargaron que haga esa función. Ah, ya, cuidado, porque esas delegaciones, esas encargaturas, así no sean formalmente rigurosas conforme al procedimiento que exige cada entidad, pueden terminar convirtiéndolos en funcionarios de hecho, con todas las competencias y responsabilidades que pueden resultarle aplicables a un funcionario tal cual dentro de la administración pública, ¿no? Y este caso que estoy comentando, justamente la casación 3526-2013 nacional, es el caso de Nadine Heredia, ¿no? Es el caso de Nadine Heredia Alarcón, donde la Corte Suprema, pues en este caso Kuntur, del gasoducto Andino Sur, Nadine Heredia apeló a la situación de que ella no podía ser considerada funcionaria, ¿no? La Corte Suprema, en el fundamento sexto de esta casación, desarrolló toda la justificación por las cuales Nadine Heredia Alarcón era una funcionaria de hecho, y que en consecuencia, como funcionaria de hecho, le correspondían todos los derechos, pero también todos los deberes asignables y esperables de un funcionario dentro de la administración pública. Ahora, ¿por qué tiene relevancia esto de identificar si uno puede ser considerado o no funcionario? Porque tradicionalmente dentro del derecho penal, y vamos a retroceder un poquito a una noción preliminar que habíamos estado conversando, como les había dicho, para que ustedes los hagan responsables de un acto delictivo, primero tiene que identificarse que ustedes han ejecutado una acción, ¿no? Entonces, esta forma de ejecutar una acción en derecho penal, tradicionalmente, cuando estudiamos la forma en cómo una persona puede cometer un delito, se divide en tres subcategorías, ¿no? Tú puedes ejecutar una acción positiva, ¿no? Una acción positiva como sería golpear a una persona, ¿no? Puedes no ejecutar una acción esperada, ¿no? Como sería el caso de que estás paseando por la calle y ves a una persona que acaba de ser atropellada y no la auxilias, omites auxiliarla, ¿no? Entonces, no es que tú la has herido, pero esa acción de no hacer nada es una omisión, ¿no? Es una segunda especie. Y existen casos de omisión impropia, ¿no? Existen casos de omisión impropia que se dan donde el derecho va a considerar que la conducta de no haber hecho nada se va a considerar como una contribución activa que se vincula a un resultado. Y les pongo un ejemplo de esto, ¿no? Imagínense funcionarios públicos, porque ahora estamos hablando de funcionarios, ¿no? Imagínense que ustedes son efectivos policiales. Y este es un caso clásico que se ha preguntado siempre, por ejemplo, en exámenes a quienes postulan a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Imagínense que ustedes son efectivos policiales y que están en su patrullero estacionados en la esquina de Telefónica, ¿no? Y entonces en la esquina de Telefónica están allí estacionados en el patrullero y ven que una persona de la cual ustedes la conocen de vista nada más, está siendo asaltada, pero justamente en ese momento ustedes reciben una llamada de su pareja sentimental y deciden priorizar atender la llamada de su pareja sentimental en lugar de ir a auxiliar a esa persona que está siendo agredida o asaltada a escasos metros del patrullero. Y resulta que la agresión pues ha sido tan fuerte que al final
esta persona termina internada en el hospital y termina muriendo. Y la pregunta tradicional era, ¿el hecho de que el efectivo se haya quedado dentro de su patrullero puede ser considerado como una contribución dolosa a las lesiones o hasta la muerte de esa persona? Y la respuesta que da el derecho penal es sí. ¿Por qué? Porque ese policía tiene, y este es un concepto muy importante que vamos a desarrollar a continuación, tiene posición de garante respecto del bienestar y protección de todas las personas. Entonces, omitir cumplir los actos esperables por esa posición de garante que tiene esta persona, hace que esta persona cometa el delito, sea de lesiones o de homicidio, en comisión por omisión, o lo que se llama omisión impropia. Tradicionalmente se sanciona a quien mata a otro ejecutando un disparo, que sería una acción positiva, pero si ustedes tienen posición de garante, se pueden hacer responsables de ese delito también por omisión impropia, o lo que se conoce como comisión por omisión, ¿no? Entonces acá hay más alcances de qué son omisiones, acciones puras, propias, impropias. No vamos a entrar en esa disquisición porque no es el objeto de esto, pero lo que sí me interesa es esto, la posición de garante, porque esto es muy importante para los delitos de corrupción de funcionario. Porque como les he dicho, cuando ustedes tienen posición de garante, ustedes pueden cometer un delito a través de un hacer, una acción positiva, pero también a través de un no hacer, que sería una omisión. Y aquí la pregunta entonces es, ¿cómo es que ustedes pueden convertirse, o cómo es que ustedes pueden tener una posición de garante? Y toda persona que es considerada funcionario público para efectos del derecho penal va a tener siempre una posición de garante respecto al correcto funcionamiento de la administración pública. Ahora, ¿cómo uno se convierte en una persona que tenga posición de garante? La primera forma es porque así lo dispone una norma o un contrato, ¿no? Son electos congresistas, hay una norma constitucional, reglamento del Congreso, que establecen pues los contornos de los deberes y obligaciones que ustedes tienen. Los convierten en funcionarios con posición de garante respecto del correcto funcionamiento del Congreso de la República. Pero también puede ser un contrato, no necesitan ser electos por una elección de votación popular. Puede ser que los contrataron, ¿no?, en una pequeña municipalidad, los contrataron en el gobierno regional. Entonces ese vínculo contractual que tienen con esa entidad también los convierte automáticamente en personas que van a tener posición de garante respecto de esa entidad, ¿no? Pero también hay una segunda forma de asumir una posición de garante, y es la asunción de garantía, ¿no? Y se refiere justamente a aquellos casos en los cuales uno subroga o reemplaza en sus deberes al garante, a alguien que tiene una posición de garante, ¿no? Y esto la doctrina dice que tiene que ser con un compromiso o aceptación previa. ¿Recuerdan el caso del funcionario, de hecho, que estuvimos conversando, este caso Nadine Heredia, y que algunos han cuestionado porque han dicho, oye, esto no tiene fuente ni base legal? Falso, porque el Código Penal reconoce estas formas de ejecución del delito: acción positiva, omisión propia, omisión. Y justamente cuando ustedes tienen posición de garante, a partir de una asunción de garantía, para el caso de los delitos de corrupción de funcionarios, esta categoría de asunción de garantía sería lo que nosotros en nuestra jurisprudencia hemos denominado como funcionario de hecho. La Corte Suprema pudo haber dicho, en los delitos de corrupción de funcionario hay una asunción de garantía si alguien que es competente para esa función te delega a que cumplas esa función, ¿no? Entonces pudo haber dicho eso, pero acudieron a la categoría de funcionario de hecho y desarrollaron requisitos que pudo haber sido más claro, simplemente diciendo, es una forma de asumir una posición de garante, por asunción de garantía, porque alguien te delegó. Listo. Y una tercera forma en la que uno puede adquirir una posición de garante es a partir de una acción u omisión peligrosa, ¿no? Esto me parece que es muy difícil que se dé dentro de la administración pública, porque esto se refiere generalmente a casos que en doctrina se conocen como injerencia, y el ejemplo clásico es que si tú vas de paseo, botas una colilla de cigarro en un campo, en un pastizal seco, y produces un incendio, tú tendrías allí el deber jurídico, por la posición de garante, por la situación riesgosa que has generado, de
hacer todo lo necesario para que ese incendio cese, ¿no? Pero en un ámbito de la administración pública me parece que sería muy complejo que se pueda presentar esta tercera situación para que una persona asuma una posición de garante. Me parece, dentro de la administración pública, que las tres formas únicas que habría que ustedes puedan ser funcionarios que tengan una posición de garante es porque lo dispone una ley, una norma, lo dispone un contrato, o porque alguien dentro de la administración les delegó válidamente esa función y ustedes aceptaron esa delegación. Bien, ¿y esto tiene relevancia en el delito de colusión? Sí, porque todo funcionario en términos penales, como les dije, tiene posición de garante respecto a la administración pública. Entonces ahora ya saben por qué cuando la fiscalía los inserta dentro de una investigación, los quieren sancionar por no haber hecho algo, ¿no? Y ustedes dicen, oye, pero ¿cómo es eso de que me quieren sancionar por no haber hecho? ¿Acaso yo he hecho el documento? ¿Acaso yo le he firmado? Acá, no. Lo que pasa es que como tienen posición de garante, ustedes pueden ser responsables por hacer y por no hacer. Por eso es que, como les dije al principio, cuando uno se inserta dentro de la administración, en tanto se está trabajando con personas altamente cualificadas, en un subsistema dentro del derecho de alta complejidad, eso es una parte justamente que fundamenta que a una persona que se inserta dentro de este tipo de casos, pues se les pueda sancionar tanto por sus actos como por sus omisiones, y eso tiene un fundamento en la afirmación de que tienen una posición de garante. ¿Qué implica ello? Como les he dicho, que tú puedes contribuir a un delito, en este caso un delito de colusión, por hacer algo, pero también por dejar de hacer algo. Sin embargo, esto es lo que dice la doctrina general, pero nuestra jurisprudencia ha aclarado en este punto que esto de la posición de garante, de ser responsable por contribuir a un delito, por hacer algo o por dejar de hacerlo, se aplica al delito de colusión, sí, pero solo al delito de colusión agravada. No se aplica al delito de colusión simple. ¿Dónde ha dicho la Corte Suprema eso? Pues ese pronunciamiento justamente en la Corte Suprema lo ha establecido en esta casación 1689-2014 Lima, ¿no? Donde la Corte Suprema ha fijado criterios para que tal posición de garante sea aplicable al delito de colusión, ¿no? Y aquí es donde la Corte Suprema ha establecido, en este caso, que justamente esto solamente puede ser aplicable al delito de colusión agravada, y dice la Corte Suprema que esto se fundamenta en que el delito de colusión agravada es un delito de resultado, que requiere que ese resultado se concrete a través de una actividad, de una conducta activa de la persona que tenía esta posición de garante, ¿no? Pero que eso no es posible en delitos de mera actividad como el delito de colusión simple. Desde mi punto de vista, no lo sé. Tengo dudas, porque si fuéramos coherentes con lo que dice la doctrina general, pues tanto en la colusión simple como en la colusión agravada, por el simple hecho de la condición de tener una posición de garante, eso debería legitimar al Estado para que uno pueda ser responsabilizado por una acción que se ejecuta activamente o porque omites algo, porque un pacto colusorio perfectamente podría consistir en que la persona no haga nada, ¿no? Bajo una tópica más o menos de dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Entonces, no me parece que haya sido tan razonable esta diferenciación de decir solamente en casos de colusión agravada y no en casos de colusión simple, pero bueno, es la postura que la Corte Suprema ha adoptado y es la postura que rige actualmente en nuestro país, ¿no? Como reitero, el recurso de casación 1689-2024 Lima, solamente se puede cometer colusión en comisión por omisión si es colusión agravada, pero no si es colusión simple, ¿no? Y hay otro elemento también que he querido comentar el día de hoy a propósito del delito de colusión con ustedes, y esto a raíz del recurso de casación 3280-2023 Junín, que es el caso de Vladimir Cerrón. En este caso de Vladimir Cerrón, la Corte Suprema ha aclarado que dentro del delito de colusión
no bastan estos elementos que hemos analizado hace un momento, que son pues esto, ¿no? Que hayas ejecutado un acto, que ese acto esté previsto como prohibido, ¿no? O sea, que hayas vulnerado de alguna manera la ley y el reglamento de contratación, que se te pueda atribuir el conocimiento de ese acto irregular, que no hay una norma que permita que tú hayas actuado de esa manera, que hayas podido actuar de otra manera y elegiste actuar. Ya, esto que es general para cualquier acto colusorio, a eso la Corte Suprema le ha añadido un elemento más. ¿Y cuál es ese elemento más que la Corte Suprema le ha añadido? Es que quien cometa este tipo de actos defraudatorios al Estado debe, además de conocer que es un acto que puede transgredir la normatividad de la ley y el reglamento, debe también actuar con una intención especial. ¿Y cuál es esa intención especial? La de defraudar patrimonialmente al Estado. O sea, debe estar presente, claramente, corroborado a partir de los datos objetivos del caso, que no solamente conoces que se está vulnerando determinada normatividad, sino que claramente tenías la única intención de defraudar al Estado en este caso. Volvamos al ejemplo, por ejemplo, al ejemplo que les puse de esta persona que trabaja en un hospital regional de algún departamento del país y que en el contexto pues del COVID-19 no hay ningún otro proveedor, ¿no? Entonces ya esta persona está al borde de la desesperación porque incluso le están mandando memorándum, ¿cómo no es posible que consigas ese centro de alquiler? Entonces esta persona, a pesar de no hacer su función, y ahí estaría vulnerando justamente alguna disposición del ámbito de la contratación, se dé el trabajo y toca puerta por puerta y busca un proveedor y encuentra ese proveedor y suscribe el contrato, ¿no? Entonces podríamos decir ahí, oiga, no era su función, ¿no? ¿Cómo es posible que sin ser su función, que esto es un argumento que muchas veces lo he escuchado en delitos de corrupción, cómo es posible que sin ser su función ha ido y ha buscado propiamente al proveedor? Pero en una situación tan extraordinaria como las que le planteo de la pandemia del COVID-19, pues no se advierte de los datos objetivos del caso, al menos como les estoy planteando el ejemplo, que la intención de este funcionario haya sido defraudar al Estado. Por el contrario, ha querido optimizar el funcionamiento del aparato estatal en beneficio de la salud de las personas que requerían estos centros de atención especial, ¿no? Entonces, a eso más o menos se refiere la Corte Suprema. O sea, no todo acto al margen de la función va a poder ser, a partir de este pronunciamiento jurisprudencial, ser calificado de una contribución, un acto colusorio, en tanto que de los datos objetivos del caso no se advierta palmariamente, porque tiene que ser corroborado, que se haya perseguido manifiestamente una intención de defraudar al Estado, patrimonialmente, claro está, ¿no? Entonces, este es un pronunciamiento jurisprudencial que me ha parecido también importante comentárselos a ustedes en función pues de lo que tiene que ver con el delito de colusión, ¿no? Ahora, es importante identificar el momento consumativo del pacto colusorio, sí, es importante. ¿Y por qué? Porque ello les va a permitir a ustedes deslindar e identificar la responsabilidad atribuida. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que dentro del ámbito de la contratación hay fases. En la contratación pública hay actos preparatorios, ¿no? Y sigue una secuencia de actos que llegan pues hasta la ejecución de la prestación y el pago. Y la colusión, conforme se imputa en los casos que investiga el Ministerio Público, siempre va a tener una finalidad concreta, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un pacto colusorio tenga solamente el fin de permitir a un postor presentarse a determinado proceso de selección. O sea, no que gane el proceso de selección, pero sí habilitarle que al menos pueda participar, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí el momento consumativo se dará con el simple hecho del momento donde se elaboran las bases, de tal forma que se le pueda permitir participar un postor que en principio no debió poder haber podido participar. ¿Cuál es el momento consumativo allí? La fase de actos preparatorios. ¿Y por qué es relevante identificar dónde se consuma el pacto colusorio? Porque por teoría del delito,
solamente una persona puede contribuir dolosamente un delito en momentos previos a la consumación del delito. Si ustedes están identificando que el pacto colusorio, conforme lo ha propuesto el Ministerio Público, se ha consumado en actos preparatorios y ustedes participaron en otorgamiento de la buena pro, lo primero que tendrán que decir es, ¿qué hago acá? No tengo nada que hacer en este proceso, porque el momento de consumación, o sea, el acuerdo colusorio consistía en favorecer en actos preparatorios. Oye, yo participé recién en otorgamiento de la buena pro, el proceso de selección mismo. ¿Cómo pueden vincularme a este caso si nada tengo que ver? Porque, como he escuchado, yo solamente podría haber contribuido a este acto colusorio si es que hubiera participado antes de que se consume ese acuerdo indebido. Pero si ya se consumó, ya se dieron las bases para permitir participar ese postor, pues ¿qué hago acá? No tengo nada que hacer, porque ya se había consumado y yo no puedo contribuir retroactivamente a algo que ya se consumó, ¿no? Entonces, para eso es importante identificar cuál es el momento en el que presuntamente, no, o en cuál es el momento que de acuerdo a una imputación concreta se está atribuyendo pues el pacto colusorio, ¿no? ¿En qué momento se ha concretado? ¿En qué momento se ha materializado ese favorecimiento, ese beneficio indebido que perjudica los intereses del Estado? Entonces, es importante identificar ello porque también les puede permitir deslindar su responsabilidad en alguna circunstancia concreta, ¿no? Y finalmente algo que es un conocimiento que también a veces escuchaba, ahora ya no tanto, pero que igual es importante aclarar, es si en todo delito de colusión es importante contar con una pericia contable, ¿no? Y no lo es, por dos razones. Primero, por la Corte Suprema ya estableció que no lo es, y entre los múltiples pronunciamientos en ese sentido, uno de ellos es el recurso de nulidad 1849-2017 Lima, de la Sala Penal Permanente, ¿no? Que ha dicho no constituye requisito indispensable para sostener la existencia de defraudación económica efectiva al Estado, cuando, como en el presente caso, esta defraudación resulta evidente, ¿no? Entonces, no en todos los delitos de corrupción de funcionarios por imputación de colusión, el Ministerio Público debe hacer sí o sí necesariamente pericia contable. Y es lo que a veces se ve en la práctica, ¿no? Bueno, no todas, la mayoría de imputaciones de estos delitos van aparejadas de una pericia contable. Y la Corte Suprema ha dicho, oigan, eso no es necesario, no es un requisito sine qua non, sin el cual no se va a poder corroborar el delito, ¿no? Y esto responde a una segunda razón, que nuestro sistema procesal penal no es un sistema pues de prueba tasada, ¿no? O sea, si fuese un sistema de prueba tasada, ¿qué significa eso? Significaría que la ley, ¿no? O la jurisprudencia habrían establecido que para probar un delito de colusión, sí o sí se necesita una pericia. Entonces, si se hubiera dicho algo así en la ley o en la jurisprudencia, podríamos decir, sí, pues es una prueba tasada porque la ley dice o porque la Corte Suprema dice que sí o sí debe existir esa prueba, si no, no hay delito. Pero eso es imposible porque nuestro Código Procesal Penal es un sistema que se basa en el sistema de la libre valoración de la prueba a partir de criterios de racionalidad, ¿no? Que son la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Entonces, hay un sistema de libertad probatoria. No todos los casos de colusión tienen que probarse de la misma manera, ¿no? Allí, ¿qué es lo que entra en juego? Pues entra en juego fundamentalmente la creatividad y la experiencia investigativa de quien está a cargo de esa indagación para poder corroborar aquella acción indebida que ha probablemente identificado, ¿no? Entonces, no todos los casos tienen que probarse de la misma manera, hay libertad probatoria y eso dependerá de tres factores: conocimiento, experiencia y creatividad de la persona que esté a cargo de la investigación del acto. Entonces, no se dejen llevar por aquellas erradas percepciones, perdón, que digan, ¿no? Oigan, pero en tal caso me han dicho que sí o sí tiene que haber un peritaje o tiene que haber un informe de control. No, puede no haber un informe de control. Igual, si se identifica que han actuado coludiéndose con un proveedor para defraudar al Estado,
los pueden sancionar. Me han dicho que tenía que haber un peritaje, falso. Puede no haber peritaje, pero igual pueden ser sancionados, ¿no? Entonces, todo eso dependerá de las circunstancias concretas de cada caso, pero la idea que quiero dejar en esta última parte es que no existen pruebas típicas, pruebas que siempre se van a presentar en un determinado caso, porque eso dependerá de las circunstancias concretas de cada caso, y en función de estas, pues se evaluará si esa información con la que se cuente es suficiente o no para que se pueda formar una condena por este tipo de actos. Bien, esas son las reflexiones que quería compartir con ustedes el día de hoy y les agradezco mucho vuestra atención. Bien, muchísimas gracias, doctor Bonilla, por su gran aporte que nos ha brindado. Y bueno, en el transcurso de la ponencia hemos recibido algunas preguntas. Voy a leerle. A ver, tenemos acá una primera pregunta que nos dice, ¿cuáles son los últimos criterios que ha establecido la Corte Suprema sobre la prueba de la concertación? Los últimos criterios que ha adoptado la Corte Suprema respecto de la prueba de la concertación, pues justamente están vinculados al tema del caso de Vladimir Cerrón. O sea, el pronunciamiento más relevante hoy por hoy, donde se han establecido, como les he explicado en la exposición, criterios adicionales para corroborar cuándo estamos frente a una concertación idónea o no, es que no basta el simple hecho de identificar que uno pudo haber tenido un acuerdo subrepticio con algún contratista, sino que el elemento que la Corte Suprema ha añadido o ha aclarado que tiene que concurrir irremediablemente es que esta concertación tiene que perseguir un ánimos específico, que es que tiene que haber una intención defraudatoria que sea perseguida por ambos, ¿no? Porque si hay una concertación, hay una conversación al margen de lo que podría ser la transparencia de una conversación que debería ceñirse con un funcionario público, pero esa conversación, ese acuerdo que se toma, no tiene esa intencionalidad, ese ánimos específico de defraudar el patrimonio estatal, pues podrá haber una concertación, pero esa concertación no va a ser una concertación idónea para ser considerada suficiente para subsumir válidamente la conducta en un delito de colusión, ¿no? Eso es lo que podría mencionar. Gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta que ¿es correcto que en el contexto de una investigación fiscal sobre este tipo de delitos, el alcance del informe pericial contable que usualmente practica la Fiscalía contenga un análisis jurídico sobre el incumplimiento de la normativa en contratación pública, considerando que quien lo realiza usualmente es un contador y no un abogado? Sí, esto es algo que se da recurrentemente en la práctica. A ver, tenemos no solamente profesionales de contabilidad, también he visto que hay profesionales de ingeniería, de arquitectura, que usualmente emiten opiniones en el ámbito de si ha habido regularidad o irregularidad en el marco de una contratación pública, y que muchas veces lo hacen porque tienen la experiencia en ello, ¿no? Porque, valgan verdades, no siempre son los abogados los que manejan con mayor detalle cada uno de los subsistemas de contratación. En realidad, conforme a la experiencia, quienes están mayormente vinculados a esto son los ingenieros civiles, los arquitectos, los contadores que trabajan en áreas de abastecimiento, en áreas de control previo, ¿no? Entonces ellos son los que día a día están vinculados a la ley, reglamento de contrataciones, pronunciamientos de la Dirección Técnica Normativa. Entonces, desde mi opinión, a priori, claro, puedes tú decir, oigan, pero ellos no son abogados, ¿no? Y es más, en un juicio oral podrías decir, a ver, ¿usted tiene formación jurídica? No. ¿Usted estudió en una facultad de Derecho? No. ¿Usted, no lo sé, sabe una diferenciación entre lo que es una norma, no es una norma, cuando se vulnera? Obviamente les van a decir que no, pero hay que tomar cada caso concreto. ¿Por qué razón? Porque puede ser que esté enfrente un contador que toda su vida ha trabajado en la administración pública, y justamente la
valoración de la prueba en un sistema como el que les he mencionado se basa a partir de un sistema de libertad probatoria. Desde mi punto de vista, podría ser perfectamente posible que si una persona que no tiene un conocimiento o formación jurídica, pero que tiene una vasta y larguísima experiencia en el manejo de la ley y el reglamento de contrataciones, brinde una opinión respecto de algo que conoce perfectamente en función de esa experiencia y el contacto permanente con cómo funciona ese sistema, se podría valorar desde mi punto de vista así. Pero tendría que partirse de corroborar justamente ese alto nivel de experiencia y conocimiento que tenga esta persona, porque puede ser un contador, pero imagínense que es un contador con una maestría en contratación pública en el extranjero y que además ha trabajado por 15 años en el área de abastecimientos. Entonces, puede ser que sea una persona no abogada, pero que probablemente tiene mayor experiencia y tiene mayor conocimiento de lo que en derecho se conoce como la lex artis, ¿no? Específica del sistema de contratación, que lo podría tener un abogado que acaba de egresar de una facultad de derecho. Entonces, desde mi punto de vista, tendría que evaluarse cada caso en concreto, no podríamos parametrarnos, porque como lo dije al final de la exposición, no estamos en un sistema de prueba tasada, ¿no? O sea, no es un sistema donde solo los abogados puedan opinar de ello, ¿no? Pueden haber casos o circunstancias excepcionales, como las que estoy manifestando, donde podría ser válida la opinión de ese experto en base de su experiencia y de su formación, aun cuando no fuera un abogado, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta que nos dice, en el contexto del delito de colusión en la práctica, ¿podría comentar al respecto de las maneras en que el Ministerio Público acredita la existencia de un acuerdo colusorio? ¿Cuál debería ser la forma correcta en que se debería probar, considerando las limitantes de ello? Bueno, usualmente la experiencia dicta que probar un hecho clandestino, como son los acuerdos colusorios, difícilmente se va a hacer a partir de fuentes de prueba que tradicionalmente se conocen como prueba directa, ¿no? Aun cuando la doctrina más autorizada ha establecido ya que esta distinción entre prueba directa, indirecta, prueba indiciaria, no indiciaria es incorrecta, porque finalmente no existe ningún conocimiento que genere una afirmación automática, ¿no? O sea, por más que uno vea un video donde una persona le está disparando a otro, y esto en las facultades de Derecho nos han dicho que esto es una prueba directa de un caso de homicidio, no es verdad, porque tenemos primero, a ver, analizar si el video es fiable, identificar a las personas que aparecen en el video, contextualizar las circunstancias del caso. Entonces, aun cuando tengamos una grabación en audio y video, eso no produce automáticamente una afirmación de la corroboración de ese hecho, si es que acaso a eso se querían referir con prueba directa, ¿no? Entonces, todos los casos penales, no solamente los casos de colusión, desde mi punto de vista, siempre van a requerir fuentes de prueba que van a, en algunos casos, necesitar mayor número de inferencias para dar por probado un hecho, y en otros casos tal vez la inferencia será una o dos, ¿no? Como en el caso del video, identifico a la persona, corroboro que fue el que disparó, dos inferencias y establezco la autoría de la vinculación de esta persona con el homicidio. Pero van a existir casos, como precisamente son los delitos de colusión usualmente, donde el número de inferencias que se van a requerir para concluir que ha habido una concertación indebida van a ser mayores. Entonces, fundamentalmente, la prueba con la que se va a trabajar va a tener que ser una prueba que va a requerir justamente un mayor número de inferencias y que en el lenguaje tradicional pues será lo que conocemos como prueba por indicios, ¿no? Para corroborar un acto colusorio. Pero no se crea que solamente esto se va a poder corroborar a partir de lo que tradicionalmente se conoce como prueba indiciaria, porque yo he visto casos donde hay grabaciones en audio, hasta hay grabaciones en audio y video, hay transferencias bancarias. Entonces, en esos casos, claro, el escenario y el contexto de los hechos va a ser mucho más sencillo de establecer y de corroborar, pero, insisto,
no es que en todos los casos necesariamente se va a trabajar de una misma manera. ¿De qué dependerá? De las circunstancias concretas del caso, ¿no? Y de la rigurosidad con la cual se construyen precisamente esas inferencias para llegar a la conclusión de que estamos frente a un acto colusorio, ¿no? Gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta que dice, en obras donde participan múltiples funcionarios como gerentes de diferentes oficinas, jefes de logística, algunos casos proyectistas hasta alcaldes, ¿cómo se determina la responsabilidad individual en el delito de colusión? ¿Es necesario probar que todos se concertaron entre sí o basta con que uno haya actuado colusoriamente con el contratista? Esto tiene vinculación con una alegación usual que se hace, bueno, no usual, sería falaz decir que es usual, pero con una alegación que en algún momento escuché vinculado al tema del principio de confianza, ¿no? En corporaciones tan complejas como lo es la administración pública, se entiende que existe una división de funciones, ¿no? Y justamente esta división de funciones que existe hace que cada uno, además de tener esta posición de garante de la cual hemos hablado, que es una posición que de manera genérica te obliga a siempre obrar en beneficio de la administración pública, también es cierto que existen funciones específicas, ¿no? Y existen competencias específicas y especializadas, subespecializadas, que cada uno debe cumplir. Entonces, lo que se da en algunos casos es que un argumento de defensa que se plantea es el que se basa en el hecho de decir, esa no era mi competencia. Y como no era mi competencia, pues responsabilicen a la persona de quien sí era su competencia funcional, porque yo me limitaba a cumplir lo que era mi competencia, el error no fue mío, el error fue de esta persona, ¿no? Pero para mí, un dato o un elemento determinante donde se podría tal vez llegar a establecer si puede responsabilizarse incluso a la persona que en apariencia no tenía ese deber de competencia específico, va a deberse a dos factores. Primero, a que esta persona que se ha vinculado con la otra persona, que cada uno tiene competencias especializadas, pueda tal vez advertir que esa otra persona ha incurrido en un acto inválido o en un acto nulo o en un acto con error patente, ¿no? Como les decía, por ejemplo, si ustedes están encargados de control previo y, oigan, no tienen el informe residente del supervisor sobre la conformidad del cumplimiento de la prestación dentro del plazo y se basan simplemente en un informe que dice se cumplió el servicio, ustedes podrían decir válidamente allí, bueno, mi función es analizar lo que me dan, y mi función no es pues hacer el informe, eso era función del residente y el supervisor, hay a ellos que no lo hicieron, ¿no? Yo confié en que ese documento decía eso. Eso, por ejemplo, no es un argumento válido, porque estaríamos allí en un escenario de ruptura del principio de confianza a partir de la evidencia tangible de la ruptura de esa confianza por estar frente a un acto administrativo inválido. ¿Por qué un acto administrativo inválido? Porque es un acto administrativo que no está acompañado de los recaudos suficientes para que tú puedas confiar en que será una actuación correcta, honesta, pese a que no era tu competencia y era competencia de otra persona. O sea, uno puede alegar el principio de confianza válidamente dentro del ámbito de la administración, sí, pero solamente en aquellos casos donde las personas que se vinculen funcionalmente con uno no hayan incurrido en errores patentes, en actos administrativos que evidentemente carecen de los requisitos esenciales para que se puedan considerar válidos, ¿no? Entonces, eso me parece que es el límite entre cuándo uno puede confiar y cuándo uno, por el contrario, más bien debería desconfiar de esas acciones que estén siendo ejecutadas por otras personas, ¿no? Bien, gracias, doctor. Y la última pregunta que tenemos es, un jefe de supervisión de obra, el ingeniero que es designado como tal y que supervisa día a día la marcha de una obra, ¿es considerado funcionario público? Un ingeniero residente, me dicen.
Sí, supervisor de obra. Ah, supervisor de obra, claro. Justamente como mencionamos, conforme a la definición que establece la Convención contra la Corrupción, pues esta persona perfectamente se le puede asignar el estatus de funcionario público, ¿no? Porque es una persona que está ejerciendo una función pública, ¿no? O sea, si cumple las funciones de supervisor en una obra pública, está vinculada ya al ejercicio de una función pública donde tiene que cautelar o preservar el correcto funcionamiento o la correcta ejecución de esa obra. En consecuencia, podrá no tener un contrato, ¿no? Podrá no tener tal vez un contrato directo con la entidad en algunos casos, pero si es una persona que forma parte de la plana administrativa de la empresa que fue contratada para ejecutar la obra, en tanto es una obra pública, es funcionario público. En consecuencia, sí se le podría asignar ese estatus. Bien, doctor, con esa pregunta hemos finalizado la sesión del día de hoy. Agradecerle por el enriquecedor aporte académico que nos ha brindado y bueno, esperamos seguir contando con su presencia en otras ponencias que vamos a seguir programando. Muchísimas gracias, doctor Bonilla. Muchas gracias a ustedes nuevamente y siempre con la mejor de las predisposiciones de poder contribuir y participar en este tipo de eventos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente, agradecemos a todos nuestros participantes y esperamos que hayan fortalecido sus conocimientos acerca de las contrataciones públicas. Y bueno, seguimos reafirmando nuestro compromiso como Centro de Arbitraje Juris Perú en crear estos ambientes académicos en favor de los participantes en la contratación pública en el país. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches.